Bienvenidos al lado maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más. Continuamos con Guerra del Anillo. Que bueno, un poquito de recordatorio del vídeo anterior. Voy a tener que mover la cámara en caliente porque el mapa es sumamente grande, aunque no lo parezca en cámara, pero sí, es muy grande, ¿vale? Entonces, un poquito de recordatorio. Estuvimos moviendo pues estas unidades que tenemos por aquí, desde Mordor hasta, bueno, pues lo más cercano de momento a Gondor. Lo tenemos, es que no sé cómo se llama, Ithilien del Norte, creo que es, ¿no? No, Ithilien del Sur, perdón, Ithilien del Sur. Y tenemos por aquí, pues bueno, tenemos aquí a los Nazgûl, que van a estar estorbando un montón. Tenemos también que la comunidad pues tiene de momento uno de movimiento que de momento no se va a mover. Primero, porque no ha sido descubierta, eso va a empezar. Y segundo, bueno, tiene la opción el jugador de los pueblos libres de declararse donde está, pero de momento no conviene, ¿vale? Cuanto más tiempo esté el jugador de la sombra sin saber dónde anda la comunidad, pues mejor. Por lo demás, salió también Saruman por parte de la sombra. Y bueno, tenemos un dadito más. Entonces, venga, vamos a empezar este segundo turno. Cogemos por aquí nuestra tablita de referencia, muy importante. Bueno, ahora le he puesto un plastiquito, mejor, porque así lo tengo ya protegido. Y empezamos pues con lo de siempre. Cogemos dos dadetes. Uno de ellos es, bueno, dos dadetes, miento. Un dadete que estaba en la zona de búsqueda y otro dadete que he cogido extra por la entrada de Saruman, con lo cual ahora la sombra pues va a disponer de 3 y 3, 6 y 8, ¿vale? 8 dadetes. Ahora bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? Acordaros que la comunidad se movió, ¿vale? Entonces, este dado de búsqueda estuvo en la caja de búsqueda, con lo cual el jugador de la sombra está obligado a poner un dado, al menos un dado, en el cuadro de búsqueda, que lo tenemos aquí al sur. Bueno, lo voy a enseñar para que veáis dónde tengo yo aquí las cositas y tal, para que veáis, pimba pimba. Bueno, aquí tengo unos sujetacartas que al final ni me está sujetando las cartas ni nada, porque se están volando por todos lados, así que tendré que buscar otra fórmula. Bueno, y tenemos por aquí, si os fijáis, pues tenemos por aquí la cajita de búsqueda de anillo, ¿vale? Venga, pues entonces ya tenemos esto así. Ahí va, pues algo se me ha escoñado por ahí. Venga, pues vamos a continuar. Lo primero que vamos a hacer, a ver, va a ser lanzar los dadetes. Bien, pues acabo de recolocar la camarita. Lo primero que vamos a hacer antes de lanzar los dados es seguir los pasos, que es robar un par de cartas. Primero uno de estrategia y otro de personaje, por los pueblos libres, y sale la casa de Glorfindel, joder, y la casa de los Enescales. Bueno, pues no está mal, venga, no está nada mal. Aquí seguimos para reclutar. De momento, el jugador de los pueblos libres tiene 5 cartitas, ¿vale? 5 cartitas. Acordaros que una de ellas, al descartarse, permitía robar otra carta del mismo tipo, y además Gandalf, pues también permite robar cartitas, así que va teniendo extra. Lo malo de esto, que el tope son 6 cartas. A partir de la séptima carta empezar a descartar, ¿vale? O sea, que hay que tener mucho cuidado y empezar a jugar cartas cuanto antes mejor. Bien, ahora, jugador de la sombra, ya sabemos que esta es la mano que tiene 2. Vamos a robar otras 2 cartas, una de estrategia y otra de personaje, la de personaje y la de estrategia, ¿vale? Una guerra largamente premeditada y los espectros del anillo están fuera. Fenomenal, mueve algunos o todos los Nazgûl. A continuación puedes mover 2 ejércitos. ¡Buah! Esta es brutal. Esta es brutal. Vale, venga, fenomenal. Pues vamos a ver qué es lo que nos va a pasar. Venga, ahora cogemos dadetes, lanzamos los dadetes. Uno se ha salido fuera. Vale, pues tenemos, pues mirad, ha salido un ojo, 3 Palantir. ¿Qué me cuentas, tío? Reclutar. Bueno, aquí hay muchas cosas guapas, ¿eh? A ver, esto. Aquí tenemos muchas cosas así majas. Pero bueno, ha salido un ojo. Esto ya sabemos que va a la caja de la búsqueda. Cogemos, lanzamos ahora por los pueblos libres. Y vale, pues sale por lo menos uno de personajes. Se va a poder mover uno. Sale por aquí pues el adete especial que puede cambiarse a otra cara del dado, ¿vale?
Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que vamos a poder hacer. Voluntad del oeste, que no me salía, ¿vale? Esta es la voluntad del oeste. Bien, pues entonces vamos a colocar esto. No me dan muchas opciones con la sombra, pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos. Bueno, por lo demás, ya sabemos, empiezan los pueblos libres si ellos quieren, porque están en minoría ahora mismo, ¿vale? Está en minoría, entonces, en minoría de dados. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, va a intentar mover, ¿vale? Va a intentar mover a la comunidad, sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la sombra? Va a lanzar 2 dadetes. Tiene que lanzar 2 dadetes, vamos a coger nuestro tiradados. Y tiene que ir a 6, ¿vale? A ver qué es lo que sucede. Sale un 1 y un 5. ¡Uah! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Bueno, pues nada, la comunidad no ha sido descubierta. Movemos aquí, que de momento se han movido 2 casillas. ¡Buah! ¡Qué pena que no haya sido descubierto todavía! Bueno, pues este dadete que le ponemos, acordaros, en la caja de búsqueda. Ya sé que me he repetido, pero es para que os acordéis, porque ahora si la comunidad se quiere volver a mover, gracias a este, que lo podría hacer, pues tendría la posibilidad de que la sombra sacara un 5 o más para descubrir a la comunidad donde está. Así que mucho ojito con esto. Bien, venga, turno de la sombra. ¿Qué es lo que va a hacer la sombra? Bueno, pues la sombra va a hacer, pues fijaros, va a hacer uno de un Palantir. Y juega un evento, por ejemplo. Venga, va a jugar un evento, ¿vale? Vamos a usar el Palantir, ¿vale? Que lo tenemos por aquí, el dibujito de Palantir, ¿vale? Entonces, este dado lo vamos a retirar y dice, juega si Sauron está en guerra. Acordaros que en el vídeo anterior Sauron y Saruman entraron en guerra, con lo cual va a poder jugar esta carta. Dice que recluta 2 unidades regulares de Sauron en cada uno de los 3 diferentes baluartes de Sauron, o sea, en los baluartes, con lo cual podemos poner aquí, ¿vale? Podemos poner en Moria y podemos poner, pues yo que sé, a lo mejor en Mordor. Dame un momento, me lo voy a pensar, ¿vale? ¿Dónde lo voy a colocar? Y continuamos. Venga, pues entonces, como propiamente la carta dice, que recluta 2 unidades regulares de Sauron en cada uno de los 3 diferentes baluartes de Sauron. Yo he visto que Sauron tiene 4 baluartes, ¿vale? 2 que están en Mordor, que me imagino que solamente se podrá elegir uno de ellos. Y después tenemos en Moria y tenemos aquí en Dol Guldur, perdón, que se me va un poco la olla. Vale, entonces vamos a poner 2 en Moria, vamos a poner 2 en Dol Guldur, vale, aquí tenemos, a ver, 2, 4, 6, 7 y 8, ya estamos casi al límite, y vamos a poner 2 en Minas Morgul, ¿vale? Tenemos por aquí, lo muevo así en caliente para que lo veáis, Minas Morgul, vamos a poner otros 2 aquí y ya está, ¿vale? Y ya lo tenemos ahí apañado. Deciros otra cosita, os quiero enseñar por aquí, ¿vale? Que no lo enseñé, pero los pueblos libres empiezan con 6 puntitos de victoria, ¿vale? Es muy complicado que el jugador de los pueblos libres conquiste baluartes de la sombra. Entonces, por eso le dan un poquito de ventaja, porque para intentar llegar a 10. Creo que eran 6, no me hagan mucho caso, voy a mirarlo y os lo confirmo. Efectivamente, son 6 puntitos con los que va a empezar. ¿Y cómo ganaría militarmente los pueblos libres? Bueno, pues sería conquistando pues baluartes o ciudades con un valor de 4 puntos. Es decir, este por ejemplo vale 2 puntos y conquistar este serían otros 2, ya serían los 4 que faltan y con ello pues ganaría la partida. Es muy complicado porque hay muchas unidades por parte de la sombra. Bien, pues una vez hecho esto, esta carta ya la podemos descartar, esta ya no es necesaria, así que, venga, pues vamos con los pueblos libres. Los pueblos libres lo que va a intentar hacer va a ser intentar bajar a alguien más hacia la guerra. Pues vamos a ver a quién bajamos. Bueno, como estáis viendo por aquí, cogemos a los elfos y le bajamos una posición. Ya está casi para poder entrar en guerra y con ello, bueno, pues poder reclutar y hacer cositas guays, ¿vale? Venga, pues continuamos. Pues cogemos el dadete y le retiramos.
Y vamos con Sauron. Vamos a ver, Sauron lo que va a hacer va a ser jugar un Palantir otra vez. Y va a jugar pues una cartita que le va a venir muy bien, que es la que hemos cogido antes, que es juega todas las naciones de la... Perdón, esta no era. Esta no era, que se me ha ido, perdonad, se me ha ido un poco. Era esta, que dice que mueve algunos o todos los Nazgûl. A continuación puedes mover 2 ejércitos que contengan algún Nazgûl. O atacar con un ejército que contenga algún Nazgûl. Bien, pues vamos a hacer el primer ataque, ¿vale? Que esto era lo que yo quería hacer. Esto era lo que yo quería hacer. Dice, mueve alguno o todos los Nazgûl. Pues yo creo que voy a mover uno, solamente uno, ¿vale? Que es el... Bueno, no lo estáis viendo, esperad, voy a mover por aquí un poquito la cámara, perdonadme. Ah, sí, bien, fenomenal. Voy a mover este, y este le voy a mover aquí, ¿vale? Y a continuación podemos mover... Dice que a continuación puedes mover 2 ejércitos que contengan algún Nazgûl o atacar con un ejército que contenga algún Nazgûl. Vamos a atacar, ¿vale? Entonces vamos a atacar aquí con todo lo que hay, a Osgiliath. ¿Cómo funcionan los ataques? Bueno, pues a ver, esta carta ya la podemos retirar. Pues ahora los ataques funcionan de la siguiente manera. Lo primero de todo, bueno, podemos revisarlo aquí en la ayuda de juego, que nos dice que resolver una batalla, ¿vale? Una batalla se resuelve con una serie de rondas de combate. Durante cada ronda, ambos jugadores siguen los siguientes pasos. Jugar una carta de combate. Esto es opcional. Vamos a ver qué es lo que tenemos por parte de la sombra y a ver qué es lo que le interesa jugar. Dice, a ver si se acaba. Dice, batalla desesperada. Ambos ejércitos añaden 1 a todos los dados. Aquí no va a interesar porque solamente hay... bueno, no lo estáis viendo, perdonadme, no lo estáis viendo. A ver, dame un segundo porque lo tengo justamente aquí en el sur, ¿vale? Y está fuera de cámara. Creía que lo estáis viendo. Venga, dame un segundito. Bien, ahora sí lo estáis viendo. Perdonad que tengo así la cámara un poco inclinada. Tenemos por aquí el Nazgûl que estaba aquí, lo he movido aquí, con lo cual pues aquí tenemos una cantidad contundente de ejército que va a atacar aquí. Y como había dicho, pues batalla desesperada no me va de momento a hacer absolutamente nada porque son solo 2 unidades enemigas que hay, entonces no me va a compensar utilizarlo. Por parte de los pueblos libres, por parte de los pueblos libres no va a poder jugar ninguna porque no hay nada que le compete en este momento, ¿vale? Porque muchas de ellas tienen las condiciones que requieren que haya un compañero o haya un élite para poder jugar, entonces imposible, ¿vale? Venga, antes de continuar vamos a hacer una cosita, ¿vale? Que es, como estos han declarado ya el ataque aquí, primero se va a activar Gondor, ¿vale? Y segundo, pues va a bajar hacia la guerra Gondor ya debido a que va a haber una batalla. Así que, por el hecho de la batalla, se activan y encima, pues eso, pues baja hacia la guerra. Bien, pues vamos a ver, entonces, ¿cómo se juega con esto? Pues es muy sencillo, como no van a jugar ninguno de los dos ninguna carta porque no, por parte de los pueblos libres no tienen nada que merezca la pena, y la sombra tampoco le interesa porque solamente hay aquí 2 unidades y tampoco es gran cosa. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, aquí tenemos una ciudad, ¿vale? Bueno, más que una ciudad es una fortaleza. Bien, a ser una fortificación, pues el defensor va a tener la posibilidad de atacar con 5 y 6 en el primer turno y solo con 6 el jugador de la sombra es quien va a poder hacer daño, solo con 6, ojo. A partir del segundo turno, si no se retira las unidades de los pueblos libres, pues con 5, a partir de 5 en adelante, podrá hacer pupa. Bien. Pues dicho esto, vamos a coger por aquí nuestro tiradados. A ver si no se me destroza mucho por aquí las cosas. Vale. ¿Cuántos dados se tiran? Pues el máximo son 5, dependiendo de la cantidad de unidades que haya. Aquí, como hemos visto que había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hay 9, pues el máximo son 5 dados, pues 5 dados. ¿Por qué he metido aquí tantos Nazgûl? Porque los Nazgûl permiten... A ver si lo tengo yo por aquí, los Nazgûl, no, Rey Brujo, a ver dónde tengo yo aquí la carta de personajes, dame un momento que estoy buscando la carta de personaje,
porque me permiten con el subliderazgo repetir tiradas. Pues lo dicho, me va a permitir 1, 2 y 3 tiradas. Pues bueno, pues a ver si tenemos la hora de repetir tiradas. Venga, 6 y vamos para allá. Sale ni un solo 6, no tenemos modificadores ni tenemos nada, pues solo vamos a poder repetir 3 dados porque hay 3 líderes. Y vamos a ver. ¡Jo, petas! ¡Qué mala suerte está teniendo el jugador de la sombra! Pues no he hecho nada. Pues vamos entonces ahora con los pueblos libres, que los pueblos libres simplemente tiran 2 dadetes y sale 2 impactos, con lo cual 2 impactos y ya está, porque aquí como no hay líderes ni nada, no hay que repetir tiradas, así que estos 2 se van. ¿Y qué pasan con estos? Bueno, estos no se van fuera de juego, simplemente lo metéis ahí junto al resto de ejército, porque estos van a volver a entrar. Si hubiese habido bajas de estos de aquí, ¿vale? De los pueblos libres, entonces, y solo entonces, podría no, sino que es cuando estos no vuelven a entrar jamás de los jamases en el tablero de juego. Porque estos no se pueden reponer, pero estos parece ser que son infinitos. Entonces, es lo que es, ¿vale? Bueno, venga, fenomenal. Pues vamos entonces a continuar con la batalla. Los pueblos libres dicen, venga, pues vamos a continuar. Si total, aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada. De hecho, le ha hecho daño. Con lo cual, bueno, pues aún siguen tirando 5 dadetes por parte... No. Sí, venga, vamos a continuar. Sí, vamos a continuar. Vale, pues sale un 6, dos impactos. Salen 2 impactos, los podía haber retirado aquí. Lo que pasa es que, claro, si los meto en Minas Tirith va a haber después un problema que yo os diré cuál es, ¿vale? Cuando llegue el momento. Y bueno, ¿los podía haber retirado? Pues sí, pero al final aquí no me ha compensado. Si hubiese palmado uno, pues sí. Si hubiese quitado uno, pues sí, porque el otro le hubiese tal. Pero siendo 2, le puede seguir haciendo daño. A ver, este venía aquí, vale. Entonces, 2 6 que ahora irían a 5, con lo cual, pues bueno, vamos a repetir ahora 3 tiradas. Vamos a ver, aunque ya da absolutamente igual, porque, bueno, fijaros, ya son 4 impactos, ya da absolutamente igual. Y ahora vamos con los pueblos libres a ver cuántos impactos van a realizar. Van a 5, vale, pues un impacto. Quitamos este y estos 2 que se van ya fuera de juego. A ver, cositas a comentar. Cuando recibes un impacto, si tienes élites, como tienes en este aspecto, puedes rebajarlos, ¿vale? Y poner un regular en su lugar. Bien, ¿a mí me compensa hacer eso? Pues no, la verdad es que no. ¿Por qué? Porque los élites a la hora de hacer ataques a los baluartes, si duran más de una ronda, entonces hay que rebajarlos para poder continuar otra ronda más de combate. Por eso no me ha compensado. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que aquí ya se ha ganado el terreno, pues movemos las tropas, ¿vale? Vienen todas las tropitas hasta aquí y vamos a dejar por aquí pues una unidad. Y los Nazgûl, pues sí, se van a mover también aquí, ¿vale? Los Nazgûl se mueven aquí, este se va a mover aquí, este se queda aquí y esto pues se ve por aquí también, ¿vale? ¿Habéis visto? Muy fácil, muy facilongo el funcionamiento de las batallas. Lo único que en este caso no hemos podido ver modificadores, excepto el de la propia fortaleza. No hemos visto modificadores con cartas, pero bueno, por lo demás habéis visto que es muy sencillo. Cogemos este, lo guardamos junto con el resto. Yo lo tengo en zips porque así no cogen polvo, ¿vale? Porque como tardo mucho en grabar y demás, porque no me da la vida para todo, pues cojo un montón de porquería y no me da la gana. Bueno, vale, fenomenal. Pues tenemos esto aquí. Ya ha terminado el jugador de la sombra, pues su turno. Ya no puede hacer nada más, pero fijaros que ha sido muy caro el haber hecho este ataque. ¿Por qué? Porque primero ha activado a Gondor y segundo ha bajado a la guerra, con lo cual Gondor ya va a poder reclutar. Aquí, por ejemplo, en Pelargir, puede reclutar aquí también en Dol Amroth. Y ya está, porque las fronteras llegan por aquí. Solamente se puede reclutar en ciudades, en baluartes, pero baluartes siempre y cuando no estén bajo asedio. Si están bajo asedio, solo se va a poder, que eso ya lo veremos,
solo se van a poder reclutar por cartas, no con dados, ¿vale? Y a ciudades y demás también se puede. Fenomenal. Pues venga, vamos a ver qué hacen los pueblos libres. Pues lo dicho, es turno de los pueblos libres y los pueblos libres en este caso van a pasar, ¿vale? No van a hacer absolutamente nada, simplemente se van a quedar como están a la espera de lo que haga el jugador de la sombra. Pues el jugador de la sombra va a jugar una de movimiento, ¿vale? Una de... que viene por aquí, que es de ejército, que es mover un ejército, atacar a un enemigo o jugar una carta de evento. Bueno, pues en este caso va a ser simplemente movimiento. ¿Y qué va a mover? Bueno, pues va a mover estos de aquí, ¿vale? De momento no quieren entrar en batalla, pero va a mover, pues fijaros que estos se van a venir aquí, esto sería un ejército, esto sería otro ejército y con esto ya sería el dado, ¿vale? El dado de movimientos, no puede hacer absolutamente nada más. Bien, turno de los pueblos libres. ¿Qué van a hacer los pueblos libres? Pues absolutamente nada, van a seguir pasando, aún pueden hacerlo porque está todavía con uno de diferencia. Pues nada, el jugador de la sombra que va a seguir moviendo dos ejércitos. Bien, ¿qué dos ejércitos va a mover? Bueno, pues se está preparando, pero bien preparado, para seguir el movimiento de mirar un ejército. Esperad un momento, ¿cuántos hay aquí? 1, 2, 3, 4 y aquí tenemos 4. Pues va a mover este aquí, para tenerlos aquí, ya serían 5, ¿vale? Y van a mirar de intentar atacar aquí Pelargir, que va a ser bastante guay, ¿vale? Esto va a ser bastante cojonudo. Bien, y podemos mover todavía otro más. Vamos a mover este ejército hasta aquí, ¿vale? Movemos ese ejército hasta ahí para aprovechar, pues, que vamos a intentar asediar aquí. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aún podríamos meter 4 más. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Venga, pues turno del jugador de los pueblos libres. A ver, perdonad que coloque esto bien. Jugador de los pueblos libres que va a jugar esta y ¿sabéis lo que va a hacer? Bueno, antes de jugar esta lo va a dejar para la última, va a hacer esto de aquí y va a reclutar. ¿Y qué va a reclutar? Un élite. ¿Y dónde va a reclutar ese élite? Bueno, pues evidentemente en Minas Tirith, ¿vale? En Minas Tirith, que lo tenemos por aquí. ¿Vale? Ahí malamente lo estáis viendo, a ver si doy con ello, a ver, permitirme, ahí estamos, más o menos, a ver si no se me cae la cámara, ¿vale? Lo estáis viendo aquí, tiene 4 y tiene un líder. Voy a pillar un élite, que un élite, pues vamos a ver, un élite, vale, dame un momento que voy a coger el muñequito, que no lo tengo, y lo ponemos por ahí. Pues lo dicho, cogemos por aquí el líder y lo ponemos aquí en Minas Tirith. Con esto ya hacen los 5, que va a ser el máximo que va a poder haber aquí a la hora de que hagan estos un asedio, ¿vale? Bien, pues con esto vamos ya con la sombra. Vamos a ver qué es lo que va a hacer. ¿Qué tenemos por aquí? El dado del jugador de la sombra, que lo que va a hacer va a ser robar una carta, porque con el Palantir también permite robar una cartita, que lo tenemos por aquí, ¿vale? Robar una carta de evento o jugar una carta de evento. En este caso va a robar una cartita de evento y va a robar una cartita de estrategia, ¿vale? Y que tenemos por aquí, y dice el despertar de los monstruos. Recluta una unidad regular de Sauron en Angnar, Landas de Etten y las Colinas de Viento. Y una unidad de élite de Sauron en el Bosque de los Trolls. ¡Wow! Fenomenal. Batalla desesperada. Ambos ejércitos añaden 1 a todos los dados de su tirada de combate y repetición de tirada del líder. Fenomenal. Pues wow, esta carta es brutal, ¿eh? Esta carta es brutalísima. Bien, pues los pueblos libres. Va a jugar este dadete. Este dadete le va a convertir en esto de aquí, ¿vale? Que va a ser para que la comunidad se mueva. Si os acordáis, bueno, lo tenemos por aquí, mirad. Si os acordáis, teníamos por aquí, ¿vale? Dos dadetes y además... bueno, este de momento se va a incorporar, pero vamos, son 2 dados que tienen que tirar el dado de la sombra para ver si es capaz de localizar dónde está la comunidad, pero con un 5 o más, ya no es con un 6. ¿Por qué? Porque el jugador de los pueblos libres utilizó pues este dado, ¿vale? Entonces, este ya le voy a añadir, pero bueno, aún así con 5,
pues la sombra, él va a ser capaz de saber dónde está la comunidad. Tiramos 2 dadetes y a ver si hay suerte y no... ¡Ay! Pues mirar 2 impactos. Es decir que, pues, que hay que coger... Vamos a ver, primero vamos a mover esto de aquí, que se va a mover 1, ¿vale? Entonces, tengo yo por aquí una serie de losetas, que veis que están por aquí, ¿vale? Las losetas estas significan... bueno, en el reglamento ya os pone cómo hay que ordenarlas y demás. Estas losetas son las que hay que sacar para el caso de impactos, ¿vale? Bueno, en caso de que la búsqueda haya sido exitosa por parte de la sombra. Entonces, dejarme que menee esto un poco, a ver si... Lo que pasa es que, claro, como el este muy pequeñito, por cierto, estos son de Dracoideas, o sea, aquí estoy mezclando de todo un poco. Vale, venga, vamos allá. Entonces, venga, vamos a coger pues esta misma, vamos a ver qué es lo que sucede. Un impacto, bien, vamos a ver, un impacto. Vale, ¿qué es lo que ocurre? Y encima, lo bueno es que no ha sido descubierta, con lo cual, fenomenal. Lo primero de todo, vamos a mover, a ver... Podemos mover 1, 2 y 3 o vamos por el camino largo. Vamos a ir por el camino largo, ¿vale? Que sería 1, 2 y 3. ¿Por qué he decidido ir por el camino largo? Muy sencillo, porque si entro en Moria, ¿vale? Voy a tener que coger una loseta, una loseta adicional. Y eso es un problema, porque como salgan muchos impactos, voy a empezar a perder miembros. En este caso, vamos a ver, En este caso, cuando tú recibes impactos, tienes varias opciones. Una de ellas es que puedes aumentar la corrupción, ¿vale? Tanto como la cantidad de impactos que recibas. O bien hacer que un miembro de la comunidad que tenemos ahí, si está fuera de cámara, se vaya pues un poco al garete. La historia sería que si hubiese salido un 3, ¿vale? Gandalf, si os fijáis, que es el nivel que tiene nivel 3. Significa que puede recibir 3 impactos. O hasta 3 impactos. ¿Cómo funciona esto? Si recibe un impacto, ¿vale? Gandalf igualmente va a morir, porque con un impacto también muere. Pero él puede aguantar hasta 3 si hubiese salido una loseta de 3, porque hay loseta de 3. Entonces prefiero aguantarle, porque si sale la loseta de 3, entonces ya se moriría y tendríamos posibilidades de que saliera Gandalf el Blanco. Que ya iremos viendo qué es lo que sucede si sale Gandalf el Blanco, porque ya viene por aquí que Gandalf el Blanco, bueno, pues primero Gandalf el Gris tiene que ser eliminado, porque abandonaría la comunidad, y además, bueno, pues una serie de circunstancias, ¿vale? Y aparte que ganaría también un dadete extra el jugador de la sombra, perdón, el jugador de los pueblos libres. Bueno, más cositas. Deciros también que tenemos la posibilidad que no queremos que el líder, bueno, el guía en este caso, muera. Entonces tendríamos que hacer un random. Un random significa coger a ver, que lo tengo yo por aquí, dame un momento, una loseta aleatoria de los compañeros, que no sé dónde lo tengo, yo lo tengo, a ver dónde lo tengo, perdonadme, que esto no lo tenía yo por aquí muy preparado, lo tenía en uno de estos también, a ver, yo pensaba que no iba a salir impacto, pero vale, lo tengo por aquí, ¿vale? Bien, aquí tengo las losetitas de los compañeros, ¿vale? Aquí tengo la losetita de todos los compañeros. Bueno, pues cogeríamos uno y al azar sería el que se iría pues para su casa. Para su casa, vamos, que palmaría. Palmaría o no, porque hay algunos como Hobbit, como Peregrine Took, creo, o Pippin, no me acuerdo, que por ejemplo no muere, sino que se iría directamente, creo que a Gondor o a Minas Tirith o alguno de estos. A Gondor, vamos, con Gondor. Entonces, en este caso yo lo que voy a hacer va a ser aumentar la corrupción y ya estaría, ¿vale? Y esto de aquí pues ya lo bajamos y lo ponemos a 0. Pero por lo menos nos hemos desplazado, hemos ido por la parte larga, ¿vale? Sí, nos hemos ido por la parte larga, pero hemos evitado aquí coger una loseta extra. Y esta de aquí, ¿qué es lo que pasa con ella? Que se descarta, ¿vale? Esta se descarta para siempre. Así que, bueno, pues ya estaría. Entonces vamos con el jugador de la sombra. El jugador de la sombra que va a elegir pues mover más ejércitos. Va a mover más ejércitos. ¿Y qué ejército va a mover? Bueno, pues lo primero que va a hacer, yo creo que va a atacar. ¿Dónde va a atacar? Pues mirad,
Bueno, pues estos son los que van a atacar aquí. Pueden hacerlo porque está... Bueno, a ver, aquí está dando el reflejo del foco que tengo arriba. Aquí no va a haber tiradas de repetición porque los Nazgûl, los líderes, los tenemos en este lado de aquí. Aquí no tenemos ningún líder ni nada. Bueno, también la verdad que solamente hay un ejército aquí de pueblos libres, con lo cual tampoco hay que esforzarse demasiado. Bien, ¿cuántas unidades tenemos aquí por parte de los de la sombra? Pues tenemos 1, 2, 3, 4, vamos a ver, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, pues tenemos 8 contra 1. Vamos a lanzar los dadetes y a ver qué es lo que sale. Ni el jugador de la sombra ni el jugador de los pueblos libres pues van a jugar cartas de evento. Entonces, venga, vamos primero con el jugador de la sombra. Pues no ha salido absolutamente nada porque tenía que salir un 6 en adelante. Y vamos ahora con el jugador de los pueblos libres, que va a lanzar, sale, vale, pues solamente con un 5 o un 6, pues eso, con un 5 o un 6 sería suficiente para impactar. Como nadie ha impactado, ¿qué es lo que va a hacer aquí el jugador de los pueblos libres que tenemos por aquí? Pues va a retroceder, ¿vale? Va a retroceder, se va a ir dirección a Dol Amroth, y estos de aquí, bueno, pues, se van a mover todos hasta aquí, ¿vale? Se van a mover todos, excepto una unidad que va a dejar en la retaguardia. Y con esto, si os fijáis, aquí viene un 1, ¿vale? Ahí viene por aquí un 1, que eso significa que es un puntito de victoria que va a ganar el jugador de la sombra, que tampoco es que el jugador de la sombra pues tenga mucha historia, ¿vale? Porque hasta ya llegar a 10 todavía va a tardar. Entonces venimos aquí al track y le ponemos un 1 y ya estaría, ¿vale? Pues con esto ya hemos terminado este segundo turno. Yo creo que vamos a jugar otro turno, ¿no? Yo creo que sí, que daría un poco de tiempo. Se va a alargar un poco el vídeo, pero yo creo que va a compensar, ¿vale? Porque yo me estoy divirtiendo. Así que vamos a ello. Bueno, pues ahora comprobaríamos la victoria. Nadie tiene victoria, con lo cual pues naranja de la China. Y ahora vamos con recuperar los dadetes y robar las cartas de evento. Bueno, vamos a recuperar primero los dadetes. Tenemos por aquí estos dadetes y estos dos por parte de la sombra, o sea, de los pueblos libres. Lo suyo es que los pueblos libres ya por lo menos hubiesen matado a Gandalf, porque si hubiesen matado a Gandalf y hubiese salido Gandalf el blanco, pues ya tendríamos otro, y si hubiese salido mogollón de movimiento, hubiese ido bueno, os digo la estrategia, ¿vale? Si hubiese salido más cositas, ¿vale? A lo mejor lo hago, si sale más movimiento, es que Aragorn vaya hacia Gondor, ¿vale? Porque si va hacia Gondor, se va a convertir en... siempre y cuando salga un dado... aquí lo tenemos, ¿vale? Trancos en Minas Tirith, Dol Amroth o Pelargir. En ese asentamiento está controlado por los pueblos libres, incluso aunque esté bajo asedio. Puedes usar un dado de acción de la voluntad del oeste y podríamos tener ya a heredero de Isildur y con ello ganar un dadete extra, ¿vale? Mi intención es empezar a ganar dados extras con los pueblos libres, pero todavía está la cosa un poquito más complicada. Vale, pues ¿qué podemos hacer? Pues nada, lanzamos los dadetes. Ojo, tenemos que coger un dado sí o sí, obligatoriamente, porque el jugador de los pueblos libres ha usado un dado para mover a la comunidad. Entonces es obligatorio 1. Pues vamos a lanzar los dadetes, luego robamos las cartas, ¿vale? Lanzamos y sale... ¡oh! Bueno, ha salido muchas cosas, ¿eh? Ha salido de todo un poco. Reclutar... ¡uf! Ataque... ¡madre mía! Pues ha salido de todo... ¡madre amor hermoso! Fenomenal. Fenomenal para... ¡qué pedazo de tirada más guapa! Para el jugador de la sombra. Venga, vamos a ver los pueblos libres. ¡Ah, mirad! ¡Buah! Este no está nada mal. Mucho movimiento, que lo que va a hacer, efectivamente, mirad, pues creo que lo va a hacer. Creo que lo va a hacer. ¿Vale? Venga, venimos por aquí, venimos por allá. Y esto que es de reclutar. Vale, fenomenal. Fenomenal. Pues han salido muchas cositas bastante buenas, bastante guapas. Vamos ahora a robar cartitas por parte del jugador de los pueblos libres. Vamos a robar una carta por aquí y otra carta por allá. Sale muertos del sagrario y
espadas en Eriador. Bueno, la de Muertes del Sagrario es una pedazo de carta del copón, ya le podía haber salido antes. Y después tenemos espadas de Eriador que recluta una unidad en norte regular, patatín patatán. Bueno, fenomenal. Vamos a contar primero cartas, porque creo que aquí ya excedemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, efectivamente, excedemos. La compañía gris, Juan Lanas y Trancos Aragorn está en un ejército de pueblos libres. Elimina una unidad regular para reclutar una unidad de élite en la misma nación. Esta está muy bien. Guardia de Dain, pie de hierro. Recluta una unidad de enanos. Jopetas. Esta también está súper bien. Y tenemos por aquí, recluta unidades en Rohan. Y tenemos aquí, juega las y Boromir está en una región de Gondor. Nada, esto, mirad, voy a quitarme de esta, ¿vale? Voy a quitarme de esta y vamos a ver si continuamos. Vamos allá, pues venga. Venga, pues entonces, los pueblos libres. ¿Qué va a hacer los pueblos libres? Pues no es nada ni nada menos que... Vamos a ver, ¿qué va a hacer? Va a mover va a sacar a Aragorn de ahí de donde está, ¿vale? Va a sacar a Aragorn, y Aragorn, ¿cuánto se va a mover? Bueno, pues Aragorn se puede mover, ¿vale? Aragorn se puede mover. ¿Cuánto se movería Aragorn? Bueno, pues Aragorn vendría por aquí y se movería 3 puntitos, ¿vale? Como allí lo tenemos a 0, pues solamente se va a poder mover 3. Pues sería 1, 2 y 3 y llegaría hasta aquí. Pero bueno, venga, vamos allá. Pues vamos a coger a Aragorn, que sería 1, 2 y 3, ¿vale? El otro sería... Espera. No voy a hacer esto. No voy a sacar a Aragorn, ¿vale? No voy a sacar a Aragorn. Lo que voy a hacer va a ser mover a la comunidad. Vamos a mover a la comunidad. Solo tiene un dadete el jugador de la sombra, con lo cual un dadete sale un 4, con lo cual la comunidad sí se va a mover 1. Fenomenal. Se va a mover 1, que estáis viendo por ahí. Y ya por lo menos Aragorn estaría un poquito más cerca. Eso sí, el dadete lo ponemos donde la búsqueda y ya en el próximo con 5 más pues sería suficiente para poder localizar la comunidad. Bien, más cosas, más cositas. Vamos a ver, venga, juega la sombra. La sombra lo que va... que se me ha olvidado que tengo que robar las cartas de la sombra. ¡Tucha! Robo el de los pueblos libres, pero no el de la sombra. Horda del Este, Juelas y los hombres del sur y los hombres del Este están en guerra. Están en guerra. Vale, esperad un momento que he cometido aquí un fallo garrafal. ¿Vale? Darme un segundo porque esto no puedo continuar así. He cometido un fallo garrafal y es el siguiente. Estos, a ver, voy a hacer un rewind, ¿vale? Estos no pueden entrar en guerra, con lo cual tengo que devolver aquí el muñeco. ¿Por qué no pueden entrar en guerra? Porque tenemos estos, ¿vale? Estos son los hombres del norte y del sur, no están en guerra, con lo cual no van a poder entrar así a matar. No pueden entrar a matar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con el dado anterior? Déjame que haga ese pequeño rewind, vamos a hacer las cosas bien, ¿vale? Venga, pues dame un momento. Lo que vamos a hacer va a ser... Vamos a mover un ejército, que aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 1, 2, 3, 4, los metemos aquí, ¿vale? 1, 2, 3 y 1, 4. Y dejamos 2 aquí, ¿vale? Y ya con esto pues ya lo tendríamos apañado. Y ya no ha ocurrido nada, ¿vale? No he cometido ya fallo. Venga, fenomenal. Pues venga, continuamos entonces. Juegan si los hombres del sur han entrado en guerra y no sé qué y no sé cuánto. Vamos a ver qué podemos hacer, qué vamos a poder hacer. Vamos a intentar bajar a los hombres del sur, ¿vale? Y del oeste y del este y demás. Vamos a bajarlos hacia la guerra. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues para bajar hacia la guerra tenemos que utilizar pues acción de diplomacia, que sería pues este de aquí, ¿vale? Este dadete de aquí, perdón, este iría así, ¿vale? Vamos a utilizar esto y le bajamos pues una posición a los hombres estos del sur. Vamos hacia el track, venimos aquí y le bajamos una posición, ¿vale?
Venga, pues vamos con los pueblos libres. En este caso los pueblos libres van a pasar. Bueno, de hecho, más que pasar, va a mover a la comunidad otra vez, ¿vale? Van a mover otra vez a la comunidad. Ahora va a tener, pues acordaros que con un 5 ya sí se revelarían. Un 1, jopetas, qué mala suerte está teniendo la sombra, con lo cual otro puntito de movimiento que va a tener la comunidad. Pues como si que nos iban a traer Mordor en nada. Madre mía, madre mía. Bueno, pues ya está, o sea, ya no tiene nada más que hacer. Vamos entonces otra vez con Mordor, que Mordor lo que va a hacer ya va a ser bajar a los del este, a los pueblos del este ya en guerra. Ahora ya sí que sí van a poder atacar, ¿vale? Y van a poder realizar cositas, ¿vale? Perdonadme por el fallo anterior, lo acabo de remediar, ahora que me he dado cuenta que es que creía que estaban en guerra y no, guerra solamente está Saruman y Sauron, ¿no? Que se me ha ido la pelota, perdonadme, ¿vale? Por el fallo. Venga, fenomenal. Pues vuelven los pueblos libres que van a pasar de momento, ¿vale? No van a hacer nada. O sí, pues de momento se van a quedar como están. No se van a quedar como están, van a reclutar. Van a intentar reclutar. ¿Y qué van a hacer? Pues mirad, pueden reclutar espadas de Yador. Nada, este no lo va a usar de momento. Este tampoco. Recluta una unidad de elfo regular o de élite en Rivendell, y tenemos Rivendell que está por allí, pero Rivendell ahora mismo no me de momento. Reclutar una unidad en Rohan, que este yo creo que sí, ¿vale? Este sí que lo va a hacer. Va a utilizar el dadete, va a utilizar este dadete para reclutar en Rohan. Aunque también podemos intentar que bajen hacia la guerra. Podemos intentar que bajen hacia la guerra en vez de usar cartas. Lo que pasa es que necesito liberarme de cartas porque si no voy a empezar a perderlas de manera muy tonta. Entonces, vamos a meter esto de aquí, ¿vale? Y vamos a meter en Rohan, que Rohan lo tenemos... ¿dónde lo tenemos Rohan? Rohan, Edoras, a ver, ¿dónde tenemos? Regular o élite, un líder, recluta una unidad en Rohan, vale. Regular o élite, pues evidentemente vamos a meter un élite y un líder de Rohan en una región libre de Rohan que contenga un asentamiento, así que puede ser en donde queramos. Pues fenomenal, mirad, lo podemos meter aquí, pero lo que voy a hacer va a ser meterlo en Edoras, ¿vale? Va a ser meterlo en Edoras y en Rohan, pues yo que sé, lo meteremos en el abismo de Hel, por ejemplo. O no, sí, yo creo que sí. Lo meteremos aquí metemos ahí un líder, un élite, perdona, y un líder que meteremos aquí, ¿vale? Venga, pues entonces, vamos a poner el líder en un asentamiento que va a ser por aquí. Y antes de nada, ¿dónde se puede reclutar? Se puede reclutar en ciudades, en baluartes y en ciudades, ¿vale? En ciudades, baluartes y en asentamientos, va. Venga, pues en fortalezas. Así que tenemos por aquí esto, y vamos a meter lo vamos a dejar aquí, en el abismo de Helm. Fenomenal, fenomenal. Y ya con esto de aquí ya le tenemos hecho. Eomer, hijo de Eomund. Juégala si alguno de los pueblos libres participa en una batalla. Añade 1 a todos los dados de tu tirada. Es que está muy bien, pero es que necesito también reclutar porque lo veo venir, ¿vale? Las veo venir a los malos malosos y no va a poder ser. Venga, pues ya los pueblos libres han terminado. Vamos con el jugador de la sombra. ¿Qué va a hacer el jugador de la sombra? Vamos a ver esto que se me está aquí aglomerando. El jugador de la sombra, vamos a ver, ¿qué es lo que va a poder jugar? Pues juégala si los hombres del sur y del este están en guerra. Pues sí, en este caso ya están en guerra. Con lo cual dice que recluta 5 unidades regulares de los hombres del sur y 5 hombres del este en una región libre dentro de la nación de los hombres del sur y hombres del este. Esta región debe ser adyacente al lado este del mapa. Vale. Al lado este del mapa. Vale, fenomenal. Pues venga, vamos a reclutar entonces, hemos dicho, 5 unidades regulares de hombres del sur. Bien, vamos a ver si los tengo yo por aquí. Vale, bueno, antes de nada, vamos a quitar el Palantir.
¿vale? Vamos a quitar el Palantir, vamos a coger ahora los del Hombre del Este, que los tenemos por aquí. Y tenemos que coger 5 y 5, así que tenemos que coger 10. Pues vamos a coger 10 y para adelante. Venga, dame un momentito por no estar aquí, que me estáis viendo cómo estoy cogiendo muñecos. A ver, pues tenemos por aquí del lado este, ¿vale? Que estos son los del norte, perdón, los del sur. 1, 2, 3, 4 y 1, 5. Y los del... A ver, habíamos dicho del sur y del este, habíamos dicho, yo no me acuerdo, a ver. Dice los hombres del este en la región libre, vale, los hombres del este. Esto es, vale, del este, que está en aquí abajo, ¿vale? Estos son del sur y del este, que está abajo, abajo. Vale, pues venga, vamos a ello. Que está, pues fijaros que está aquí, vale, lo tenemos por aquí, que es en el lejano Harad. ¿Qué es lo que nos decía? Dice, regulares los hombres del sur y hombres del este en una región libre dentro de la nación de los hombres del sur y hombres del este. Venga, pues vamos a ello. Como nos dice que tiene que estar adyacente a la zona este, pues aquí nos puede valer. En el otro lado, bueno, pues en vez de dejarlo adyacente lo dejo ahí y tampoco va a pasar nada, ¿vale? Pero aquí sí que lo tengo que dejar, sí que lo puedo dejar aquí. ¡Ay, va! Se me ha ido por ahí una mini por ahí volando. Bien, pues con esto ya lo tenemos. Vamos a ver qué hacen los pueblos libres. Vamos a dejarlo por aquí. Esto, los pueblos libres, pues ya os digo, ya os aseguro que van a pasar. No van a hacer absolutamente nada porque solo les queda ese dado y de momento quiero aprovecharlo para ver qué es lo que hace el jugador de la sombra, porque si no lo va a tener muy complicado. Porque ahora mismo está jugando, digamos, todas sus cartas el jugador de los pueblos libres y fijaros que todavía le quedan muchos dadetes a la sombra para poder hacer pupa. Bien, pues venga, los pueblos libres, lo diré, jugador de la sombra que va a jugar pues otro Palantir, ¿vale? Para jugar pues juega los sobras, Sauron está en juego. Cuando lengua de serpiente está en juego, Rohan no se puede activar excepto mediante la habilidad especial de un compañero o por la comunidad, siendo declarada en Edoras o en el abismo de Helm, o por un ataque a Edoras o el asentamiento de Helm. Va a jugar esta y le va a fastidiar porque Rohan ya no se va a poder activar. Bueno, Rohan ya está activada, de hecho. Rohan está activada. No, es Gondor quien está activado y los elfos. Rohan todavía no está activado. Pues va a jugar la carta. Vale, a ver, perdonad, voy a quitar esto y esta la va a jugar. Y se la va a jugar aquí, pero bien jugada. Y dice, debes descartar esta carta si debes descartar esta carta de la mesa, a ver, es que lo tengo muy lejos, de la mesa en el momento en el que Rohan está activada o si Saruman es eliminado. Con lo cual, repetimos, dice, cuando lengua de serpiente está en juego, Rohan no se puede activar excepto mediante la habilidad especial de un compañero o por la comunidad siendo declarada en Edoras o en el abismo de Helm o por un ataque a Edoras o el abismo de Helm. Vale, pues entonces hasta que no se ataque o no vaya a la comunidad y se declare en el sitio, que esto ya os lo comenté en vídeos anteriores, que la comunidad tiene posibilidad de activar pues las facciones según donde estén, ¿vale? En baluartes y en ciudades. Y bueno, pues eso le va a venir muy bien al jugador de la sombra debido a que no va a poder reclutar
con dados de reclutar en la zona de Rohan. Sí con cartas, pero no con dados, con lo cual va a venir fenomenal. Pues esto es un fastidio para el jugador de los pueblos libres, pero esto es lo que hay. Oye, esto es lo que hay. Venga, jugador de los pueblos libres de momento sigue pasando, a la espera de lo que vaya aconteciendo. El jugador de la sombra va a seguir jugando pues otro Palantir. Ah, no, el Palantir ya lo ha jugado, perdona. Va a jugar pues un dado de reclutar o de movimiento. Yo creo que vamos a hacer esto de aquí, y para intentar ya entrar aquí en el ataque a Minas Tirith, ¿vale? Y así ya vemos cómo funcionan los asedios. Yo creo que sí, vamos a hacer eso y no nos vamos a complicar la vida. Pues venga, vamos con la sombra, que la sombra va a jugar pues una cartita muy guay, que va a ser reclutar. Vamos a ser este de aquí, este dadete, que va a tener aquí el rey brujo, capitán negro. Si Sauron y al menos una nación de los pueblos libres está en guerra, cosa que sí, ¿vale? Están en guerra, puedes usar un dado de acción de alistar para colocar al rey brujo en cualquier región con un ejército de la sombra que incluya al menos una unidad de Sauron. Activa todas las naciones de los pueblos libres. Todas las naciones de los pueblos libres, pero ojo, yo creo que no se va a poder activar porque este de aquí me lo impide, ¿vale? Este de aquí lo impide, que es cuando lengua de serpiente entra, Rohan no se puede activar excepto mediante la habilidad espacial del compañero, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces esto no va a poder activarlo. Yo creo que es lo mejor. Activo esto y por lo menos me da un dadete más. Y tiene 2 de liderazgo. Esto significa que se puede mover como los Nazgûl en cualquier lado. Pues vamos a coger al rey brujo, que el rey brujo lo tengo... ¿Dónde lo tengo yo? Tengo por aquí al rey brujo, veis por aquí, ¿verdad? Y le vamos a poner, ¿dónde le vamos a poner al rey brujo? ¿Qué hacemos con él? Pues yo creo que vamos a meterle aquí, ¿vale? Vamos a meter aquí el rey brujo, porque tengo aquí esperanzas de hacer cosas guapas, ¿vale? Entonces esto de aquí lo vamos a dejar por aquí, para tenerlo presente, para que no se nos olvide, y tenemos que activar todos menos Rohan, así que vamos, venga, dame un momento, lo voy a hacer fuera de cámara, ¿vale? Porque si no es un coñazo. Lo activo y continuamos. Bueno, pues ya lo he hecho, entonces ya sería turno de... por cierto, voy a coger el dadete extra para que no se me vaya la pelota. Vamos a coger el dadete y ya lo dejo preparado para el próximo turno. Bien. Entonces, ¿qué nos queda? Le quedan los pueblos libres. Los pueblos libres de momento no van a hacer nada. Lo que sí va a hacer, bueno, sí, va a bajar, los pueblos libres va a utilizar este dado para bajar, pues fijaros, a la guerra, a los elfos. Perdón, a los elfos no, porque los elfos ya están aquí, sino a los enanos, ¿vale? Le va a bajar. No, ¿qué leches va a bajar este? Va a bajar a los elfos, efectivamente, que este era Gondor. Vamos a bajar a los elfos. Sí, sí, sí. Y estos ya irán bajando pues poco a poco. Y ya está. ¿Vale? Pues ya tenemos también a los elfos en guerra. Pues fenomenal. Con esto ya se puede reclutar y se puede hacer muchas cosas. Vamos ahí. Turno de la sombra. Pues nada, nos queda esto que es de personaje. ¿Y qué es lo que va a poder hacer? Bueno, pues mover servidores, mover con líderes, etcétera, etcétera. Pues vamos a movernos, ¿vale? Vamos a movernos. Ah, bien. ¿Dónde vamos a movernos? Nos vamos a mover hacia aquí, ¿vale? Entonces vamos a coger todos estos, excepto una unidad, lo vamos a mover aquí y esto, a ver, esto queda aquí. Y esto se viene para acá, ¿vale? Y este va a venir también, el Nazgûl va a venir aquí. Vamos a intentar arrasar esta zona, ¿vale? Entonces, los pueblos libres ya no pueden jugar. Y esto de aquí, pues para realizar el mismo movimiento, ¿vale? Lorien, espera un momento, Lorien. ¡Ay, Lorien! Voy a necesitar más unidades de este tipo, ¿vale? Porque solo con uno me parece a mí que poca chicha o nada voy a poder hacer. Vale, pues venga, los metemos aquí. Vamos a meterlos todos por aquí, más o menos, ¿vale? Y ya con esto estaría.
¿por qué no me he metido aquí? ¿Vale? ¿Por qué no me he enfrentado ya a Minas Tirith? Bueno, pues no me he enfrentado todavía a Minas Tirith porque necesito más élites. Necesito a lo menos 2 o 3 élites más y ya está, o sea, pero es que los necesito como el comer. Necesito alistar. ¿Por qué? Porque esto de aquí es una fortaleza, o sea, es un bastión, ¿vale? Entonces, para poder hacer un asalto, sí, al primer asalto no hay ningún problema, pero para poder continuar tengo que degradar las unidades estas de élite a unidades regulares, que esto ya creo que lo he comentado en este mismo vídeo, ¿vale? Entonces es muy necesario, pues a lo mejor me puedo traer alguno hasta aquí, por ejemplo. Yo creo que sí, que podría hacer eso. Movería uno de estos por ahí y uno de estos lo meto aquí y me quedo tan ancho, ¿vale? Y después ya intentar realizar el ataque, no sé cómo hacerlo, tengo que intentar reclutar como sea, ¿vale? Bueno, por lo demás, ya hemos llegado al fin del turno, ya se han acabado los dadetes, ahora vamos a ver pues la comprobación de victoria. Tenemos un puntito de victoria por parte de la sombra y los 6 puntos por parte de los pueblos libres, ¿vale? Los pueblos libres de momento no están haciendo mucho, ¿vale? Bastante está empezando a avanzar la comunidad y bueno, yo creo que empezaremos a ver ataques guapos ya, serios y demás en el próximo vídeo, yo creo que sí. Vale, lo voy a dejar aquí porque esto se habrá hecho súper largo, por lo menos, no sé, no tengo ni idea, creo que habrá sido 50 minutos o algo así, se ha hecho un poquillo largo, pero bueno, estáis viendo la esencia del juego, que es lo que realmente me importa, estáis viendo cómo funciona, como veis no es muy complicado, tiene muchas mini reglas, eso sí que es verdad, pero joder, juegazo, es que no hay más que ver. Y creo que ya lo dije, porque no me acuerdo si lo comenté, esto es como, sí, lo comenté, que os dije que esto es como un juego de ajedrez, como un tablero de ajedrez avanzado, y yo que sé, me parece espectacular este juego, me parece cojonudísimo. Así que nada, lo voy a dejar aquí. Te doy las gracias por estar ahí, te doy las gracias por seguirnos, los que no, por favor, suscribiros al canal completamente gratuito, ya sabéis, nos podéis encontrar en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Twitch, en Thread, en WhatsApp, estamos en todos lados, así que nos vemos en el próximo vídeo, ¡hasta luego!